Bueno, casi todos están de acuerdo en que los pies no tienen lugar en la preparación de alimentos. Solo pensar en el empleado local de comida rápida trabajando y moldeando tu hamburguesa con los dedos de los pies es, francamente, repugnante. Oh, ah, Aún así, eso no detuvo a los italianos del siglo XV de hacer precisamente eso con su masa de pasta. Pisoteaban y aplastaban sus masas con los pies, tal como lo hacían con las uvas, para preparar la cena de carne favorita de todos antes de cruzar el país. Aunque el fideo de pasta moderno no se proliferó en la península italiana hasta el siglo XIII, los primeros italianos ya habían estado experimentando con predecesores de la pasta durante miles de años. De hecho, algunos historiadores creen que los etruscos jugaban con una especie de pasta propia, mucho antes de que Marco Polo trajera el fideo de sus viajes a China, o antes de que los conquistadores árabes llevaran la pasta a Italia cuando tomaron Sicilia, o antes de que los antiguos griegos crearan un tipo de pasta que los italianos adoptarían y cambiarían más tarde, o antes de, ya sabes, cualquier otra historia de origen de la pasta en la que elijas creer. Este precursor de la pasta etrusca se conoce hoy como testaroli. Está asociado con Lunigiana, un pequeño territorio histórico que contiene partes de la moderna Liguria y Toscana. Se hace como un gran disco de masa y luego se corta en formas triangulares más pequeñas. Se puede cocinar hasta que esté crujiente y luego comerse solo, o se puede hornear hasta que esté suave y luego mezclarse con pesto. El primero es más como un pan, pero el segundo. Ese es un ejemplo temprano de la pasta italiana, posiblemente datando de antes de que los chinos siquiera soñaran con su primer fideo. Desde la explosión de popularidad de la pasta en el siglo XIII. Los italianos han trabajado día y noche para hacer más de ella. Pero no fue hasta el Renacimiento, con la revolución en la mecánica, que se inventó la primera máquina verdaderamente útil para hacer pasta. Conozcan la prensa de extrusión. Es una máquina de madera accionada a mano con una cámara de moldeado de pasta de bronce, capaz de producir en masa todo tipo de variedades de pasta. Apareciendo por primera vez en escena en el siglo XVI, esta máquina podía producir pasta más rápido de lo que cualquier querida abuela de la pasta podría hacer. Y, por supuesto, la prensa de extrusión solo se volvió más poderosa con el inicio de la industrialización. Entonces, no solo se podía hacer pasta en cantidades, nunca antes soñadas, sino que también se podía hacer fácilmente en formas que anteriormente eran difíciles de hacer a mano. Así es. La revolución industrial trajo consigo nuevas formas de pasta, y algunos tipos de pasta incluso obtuvieron sus nombres de partes industriales, como el fusilli, que recibe su nombre de fuso o uso, o los agnolotti, que reciben su nombre de la palabra italiana para tornillo. Cuando la mayoría de nosotros hacemos pasta en casa hoy en día, generalmente comenzamos con una caja de fideos secos. Agregamos un poco de agua, la llevamos a ebullición, añadimos la pasta y esperamos unos 10 minutos y luego boila. Tienes tu propia pieza de la tradición italiana en casa. Aunque la pasta seca puede parecer un milagro moderno, en realidad se remonta a siglos, antes de que la prensa de extrusión llegara a la escena de la fabricación de pasta. Desde el siglo IX hasta el XI, Sicilia estuvo bajo dominio islámico. Esto afectó permanentemente la cultura única de Sicilia, hasta la forma en que la isla almacenaba su pasta. En el Medio Oriente, la gente ya había estado secando sus creaciones de trigo duro durante siglos. Esto ayudaba con la conservación y el almacenamiento, y la pasta seca podía transportarse más fácilmente para el comercio. Bueno, los sicilianos adoptaron esta práctica como el fettuccine al Alfredo, y no pasó mucho tiempo antes de que ellos también comenzaran a secar su pasta. Y para el año 1100, la práctica se había extendido hasta Pisa. Así que la próxima vez que vayas a comprar tu delicioso rotini seco de la marca Prouger, solo recuerda que estás participando en una tradición de fabricación de pasta que se remonta a un milenio. Gracias, Abu Muhammad Siyadat Ayaí. Muchos de nosotros damos por sentado que la pasta y la salsa de tomate van juntas. Son como el Bonnie y Clyde de la cocina italiana, solo que un poco menos asesinos. Así que a menudo se asume que los dos siempre han estado juntos, desde el nacimiento del primer espagueti. Pero hay un problema evidente con esto. Los tomates provienen de las Américas, y los italianos no los conocieron hasta el siglo XVI después de Cristo. E incluso entonces se creía que los tomates eran venenosos. Aunque hay algunas teorías sobre cómo la gente llegó a creer esto, se piensa comúnmente que fue causado por los platos de peltre utilizados por los aristócratas europeos. El peltre está compuesto principalmente de estaño, pero se alea con otro metal para endurecerlo. En aquel entonces, ese metal a veces era cobre, pero otras veces, ese otro metal era plomo.
Así que la acidez de los tomates haría que el plomo dentro de los platos de peltre se filtrara del peltre y entrara en la comida encima, matando, o al menos, enfermando gravemente, a cualquiera que lo comiera. Necesito el baño, necesito el baño. Es posible que por esta razón el consumo generalizado de tomates no comenzara hasta el siglo XIX, cuando los pobres del sur de Italia se arriesgaron y empezaron a consumirlos en masa, demostrando en el camino que los tomates iban muy bien en cierto pastel de masa cubierto de queso. Su momento no podría haber sido mejor, ya que coincidió perfectamente con el inicio de la industrialización. No pasó mucho tiempo antes de que los tomates triturados enlatados y las salsas de tomate comenzaran a llegar a todo el mundo. Sin embargo, no todos los italianos estaban contentos con la ubicuidad de la pasta. Conozcan a los futuristas. Eran un grupo variopinto de artistas y escritores preocupados de que Italia nunca saldría de la sombra de su colosal pasado renacentista. ¿Cómo podrías hacerte un nombre con héroes nacionales como Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Leonardo? Ave César. Querían que Italia renunciara a su herencia, incluyendo todo eso del Imperio Romano, y comenzara a mirar hacia una nueva gran era que dejara de lado el pasado como un envoltorio de caramelo vacío. Propusieron de todo, desde la creación de nuevas artes y música hasta un renacimiento nacional a través del derramamiento de sangre en la Primera Guerra Mundial. Así buscaron crear una religión del mañana que traería una nueva era de superioridad italiana, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a opinar sobre todos los aspectos de la vida italiana. ¿Y qué comida se convirtió en el blanco de su ira? Fue la pasta, por supuesto, de la que afirmaban que había hecho a sus compatriotas blandos y complacientes. En su lugar, abogaban por un futuro de nutrición diseñada, una especie de visión al estilo de Aldous Huxley donde todos obtuvieran todo lo que necesitaban de suplementos fabricados en fábricas. Trágicamente para los futuristas, sin embargo, todos nacieron en la era equivocada. Soylent no sería inventado hasta dentro de otro siglo. Soylent Green es gente. Los primeros inmigrantes italianos en América no confiaban en la pasta americana. No creían que la pasta hecha en Estados Unidos pudiera estar a la altura de la pasta de su tierra natal, así que generalmente compraban pasta de los comerciantes italianos. Estos comerciantes obtenían su pasta directamente de Italia, y solo en 1914, América importó la asombrosa cantidad de 77 millones de libras de pasta. Pero cuando estalló la guerra en Europa, el comercio se detuvo, y esa cifra pasó de 77 millones de libras importadas en 1914 a solo 30.000 libras para 1918. Los italoamericanos se vieron obligados a adaptarse. Comenzaron a abrir sus propias fábricas de pasta nacionales. Y para la década de 1930, la fabricación de pasta se había convertido en una empresa doméstica competitiva. Todo tipo de nuevas interpretaciones creativas de las recetas italianas clásicas luchaban por ganar terreno en el nuevo mercado. Sin embargo, algunas de estas interpretaciones eran un poco más dudosas que otras, ya que algunos fabricantes de pasta recortaban gastos. Sus motivos de lucro comienzan a despertar para encontrar una manera de aumentar la producción. Algunos reemplazaron la harina de sémola con harina de trigo más barata. Otros reemplazaron los huevos en sus fideos de huevo con colorante alimentario. E incluso algunos rellenaron los raviolis con ingredientes bastante cuestionables, cuyos horrores solo podemos imaginar ahora. En todo Estados Unidos, los restaurantes italianos sirven espagueti a la boloñesa. Es un delicioso plato de fideos cubierto de arriba a abajo con una sabrosa salsa de carne. ¿Y quién podría tener algún problema con eso? Excepto tal vez PETA, los dietistas o aparentemente los mismos boloñeses. Así es, la boloñesa americana no proviene de Bolonia, Italia, sino de comunidades italoamericanas. ¿Y qué más? La combinación de espagueti con salsa boloñesa es tan despreciada en Bolonia, Italia, que cada vez que una publicación importante celebra el espagueti a la boloñesa, los pretenciosos amantes de la comida salen de sus oscuros y húmedos agujeros para esparcir su esnobismo por todo Internet. Sí, peleamos. Esto es guerra. Prefieren que la salsa boloñesa se combine con tagliatelle, un fideo plano de 1 centímetro de ancho que transporta mejor la carne del plato a la boca, y que cualquier alternativa de fideos delgados sea eliminada y destruida. Bueno, tenemos noticias para ti, Bolonia. El espagueti a la boloñesa no va a ninguna parte. Este mundo es lo suficientemente grande para los dos, y pondremos salsa boloñesa en lo que nos dé la gana. En total, se estima que hay más de 350 formas de pasta. Estas consisten en varios fideos, tubos, espirales, lazos, rectángulos, cuentas, ravioles y ñoquis, cada uno con sus propias variaciones únicas.
Solo en la categoría de fideos tienes espagueti, fettuccine, ziti y linguine, junto con los menos comunes bavette, bigoli, tisi, stringozzi y trenette. Y eso es solo nombrar algunos de ellos. La mayoría de los estilos y formas de pasta surgieron para cumplir un propósito específico. Por ejemplo, la pasta en forma de tubo está destinada a salsas gruesas. De esa manera, puedes recoger los ingredientes con tu pene y deslizarlos más fácilmente, de tu plato a tu boca. Por otro lado, los fideos finos están destinados a ir con salsas ligeras, como aceite de oliva y ajo. Estos fideos son más fáciles de cubrir, por lo que es mejor ponerlos en una salsa que se meta en todos sus finos recovecos. Aún así, algunas pastas surgieron por razones menos relacionadas con el sabor. Farfalle, por ejemplo, que se traduce como mariposa, surgió de la creación de una pasta completamente diferente. En el siglo XVI, los fabricantes de pasta en Emilia-Romagna y Lombardía estaban trabajando arduamente en la creación de los queridos cappelletti en forma de sombrero, solo que los cappelletti en forma de sombrero dejaban un montón de masa extra, y no del tipo que tu tía Ellen te dejó en su testamento. La masa que tenían era rectangular y tenía bordes ondulados. En lugar de dejar que esa masa se desperdiciara, o tener que volver a enrollarla y darle una forma completamente diferente, los fabricantes de pasta comenzaron simplemente a pellizcar el centro de la masa sobrante, dándole una forma única de corbatín, y creando una pasta completamente nueva en el proceso. Pero con toda esta charla sobre farfalle y stringozzi, el light y pesto roggi, es importante volver a lo básico. De las más de 350 variedades de pasta que existen, el espagueti sigue siendo la forma más popular hasta la fecha. El estadounidense promedio consume 20 libras de pasta cada año, siendo el espagueti el tipo de pasta más vendido en los Estados Unidos. Lo mismo se puede decir del espagueti en Italia, donde la persona promedio consume 52 libras de pasta cada año. Pero con todo ese espagueti siendo devorado, es difícil recordar que cada plato está compuesto por docenas de fideos individuales y únicos, cada uno con sus propias historias y antecedentes. Entonces, por respeto, ¿cómo se llama un solo hilo de espagueti? Se llama spaghetto, y es quizás la unidad de medida más solitaria conocida por el hombre.